Listo, buenas noches para todas y para todos. Listo, estamos iniciando nuestra tercera sesión de seminario. Les damos una cordial bienvenida. Qué bueno verles y gracias por estar con nosotros. Solo permítanme volver a recordar la estructura del seminario que tenemos. Este seminario de Pedagogía de las Emociones está dividido en tres partes. La primera parte es la que estamos haciendo entre la sesión de hace 8 días y la de hoy, que es una sesión más desde el punto de vista de las neurociencias, aproximarnos hacia las emociones. Nunca, por supuesto, en los temas de emociones hará daño hacer un acercamiento, así sea muy básico. Me parece muy importante porque creo que han hecho unos avances significativos. Yo espero que por lo menos el programa de la vez pasada, además de lo pedagógico y de lo divulgativo, haya dado algunos elementos y algunos contenidos importantes que nos permitan por lo menos saber y explorar que hay una serie de avances significativos en las neurociencias con relación al tema de las emociones y de todo lo que implica este campo desde esa perspectiva. Y esta noche tendremos la segunda sesión. Con eso cerraríamos este primer bloque de neurociencia, que apenas para mí es nada, una aproximación, nada distinto. Uno podría tener semestres completos sobre este tema. Por supuesto que el campo de la medicina, en este caso, sobre todo en temas desde la neuroanatomía en adelante, lo desarrolla de una manera obviamente muy amplia. Así es que esto es tan largo y tan ancho como ustedes se puedan imaginar. Aquí vamos a traer dos expertos. Uno que trajimos la semana pasada, que es Antonio Damasio, es un experto en ese campo y hoy día muy reconocido. La bibliografía la dimos la vez pasada. Quizá el libro más pertinente se llama En busca de Spinoza, que es el más pertinente, digo, para un seminario de este perfil. Pero desde siempre todos los libros de él que han sido escritos desde el error de Descartes, buscando a Spinoza, sentir lo que sucede, etcétera. Y el último que se llama Y el cerebro creó al hombre, que de esa traducción no me gusta nunca. Si ustedes leen el título en inglés es otra cosa. Pero bueno, eso forma parte de los ejercicios de traducción también. Digamos que todos esos son libros y todos traducidos ya al español hoy día, y ustedes pueden acceder, incluso están en electrónico para quienes se interesen en este campo. Antonio Damasio es una persona que se ha dedicado tanto a la investigación como a la divulgación de estos temas y pueden tener unas aproximaciones interesantes. Digamos que ese es el primer autor. El segundo autor es un español que lo veremos hoy con nombre y apellido propio. Es un investigador español que ha dedicado muchos años de trabajo en la Academia Americana de avances en neurocognición también, sobre todo en temas relacionados más con la función ejecutiva y la relación de la función ejecutiva con relación al resto de funciones cerebrales y ver cómo es que funciona ese campo. Esa es la sesión de hoy. Es una sesión que está también, digamos, mucho más cercana para entender esa función ejecutiva, cómo se relaciona hoy día con temas como las emociones, que es el campo que nos interesa a nosotros y es la perspectiva que quiero brindar. Pero también y lo vamos a hacer a través de otro programa de redes también, donde entrevistan a este español, a este científico español, del cual hablaremos ahí en la presentación, lo hacen, así es que no quiero dedicar minutos a eso. Pero donde también hay otros consejos que me parecen muy adecuados en el rendimiento de nuestros sistemas nerviosos y sobre todo de acrecentar funciones, como lo llaman los psicólogos, funciones superiores como la memoria, la atención, etcétera, que van a ser muy importantes en esas relaciones con la función ejecutiva y con las emociones. Ya ustedes lo verán ahora a continuación que me parece muy útil también. Y hay una perspectiva, tanto, tanto la sesión pasada de seminario como esta sesión, sí hubo una sesión que ustedes se dieron cuenta al final de la sesión pasada que no la pudimos ver toda y que espero ustedes hayan visto el resto del programa porque dimos el link ahí, donde ya se hablaba más cercanamente de las relaciones entre educación y emociones, desde la perspectiva de la neurociencia, que ese es todo un campo importante. Y yo lo quiero decir así de riguroso, porque no todos los temas tienen las mismas aproximaciones. Una cosa es ver la utilidad hacia la educación desde la neurociencia, pero otro va a ser un tema desde la sociología de las emociones y otro va a ser el tema desde la cognición en las emociones. Entonces,
Hay que ser rigurosos también en este tema y mi aspiración es que por lo menos ustedes se enteren de los diferentes campos de investigación que hay en el tema de las emociones y para que eso nos permita por lo menos tener un diálogo un poco más informado, mejor informado, ¿sí? Que es a veces uno de los temas que yo veo que a veces menos posibilidades y disponibilidad tiene uno a la mano de poder entender por dónde van estas investigaciones, qué es lo que están señalando, etcétera, y qué de utilidad hay para la educación sobre este tema. Listo. Diciendo eso, tomo la primera parte que es neurocognición y con eso cerramos hoy. La segunda parte, que será la del próximo martes, que nos acompañarán 2 sesiones, va a ser más las de marco filosófico y psicológico de las emociones. Y ahí iremos de la mano con 2 lecturas que les recomendé. Las 2 lecturas son de Martha Nussbaum, del libro que se llama Paisajes del Pensamiento, del cual yo también les compartí el link. Espero que todos lo tengan. Si alguien no lo tiene, puede levantar su mano ahora. Y también le puedo decir, por supuesto, más bien no lo hagamos de esa manera, sino que como ya tenemos el chat del seminario, ahí lo que vamos a hacer es colocar el link también, por si usted no lo tiene a disponibilidad, tenga disponibilidad el libro. Va a estar el libro de Paisajes del Pensamiento. La dimensión de paisajes del pensamiento es esta dimensión, no sé si la alcanzan a ver conmigo, ¿sí? Este es el libro en físico. Me gusta a veces, son, yo no sé, 800 páginas, digo, o sea, por supuesto no lo vamos a ver acá, ni más faltaba. De aquí solo vamos a ver 2 apartados, que fue los que yo les señalé a ustedes. Quiero compartir ahora más bien la pantalla para que ustedes lo vean ahí en la... Denme un segundo. Listo, ahí en la pantalla ustedes ven que lo que yo les recomendé que trabajáramos es la primera parte, la primera parte de la primera parte. La primera parte se llama necesidad de reconocimiento, ese es el gran título de esa primera parte, pero tiene una primera parte que se llama las emociones como juicios de valor, que es lo que yo estoy mostrando en este momento. Y esa primera parte tiene nada más ni nada menos que 10 capítulos. Mi aspiración la próxima sesión es que alguien tenga el atrevimiento de hacer una presentación de los componentes centrales de las emociones. Porque si algo trae este apartado 1 en estos 10 capítulos, es que nos va a dar la posibilidad de entrar en los detalles de los componentes básicos de las emociones. Cualquier emoción tiene unos componentes básicos. Y eso va a ser muy útil para la educación, que es lo que yo quisiera discutir con ustedes la próxima sesión. Y entonces necesitamos 2 personas que se anoten para esta presentación. Si alguien se quiere anotar, lo puede hacer de una vez. Solo le quedarían 8 días, pero este libro ya lo había dado hace más de 3 semanas, así es que no tenemos disculpa porque espero que hayan avanzado en la lectura, digo. Solo que para efectos de presentación, si alguien toma, por ejemplo, los 4 primeros o los 5 primeros puntos que son desde necesidad de reconocimiento hasta eudaimonismo, que son como los primeros componentes de las emociones, estaría bien. Y otro que se encargue de hacer, u otra que se encargue de hacer la exposición del 6 al 10, que va desde hay elementos no cognitivos necesarios hasta el conflicto emocional, que son los últimos capítulos. Creo, digamos, son 50 páginas, digo, tampoco es mucho, pero yo sé que si lo hacemos una sola persona podría resultar hasta fatigante, pero si son 2 personas partidas de esa manera, creo que nos daría la posibilidad. Y la idea es que cada uno tenga una presentación de media hora. Y como es seminario, yo espero que alguien se anime a hacer la presentación. Yo tengo candidatos y no los quiero decir públicamente, así es que no me obliguen. Si no encuentro voluntarios de primera mano, para que les iría a pedir a ellos si se animan a tener esta presentación. Ese es como quiero señalar, esa será la próxima sesión, que es la sesión de hoy en Noche de Dios mediante. Venimos de un festivo, así es que yo espero que estén lo suficientemente
pues fresquitos, fresquitas para lograr esa sesión. Bueno, es una sesión que me interesa mucho. Y la otra sesión, que es así, se la recomiendo, ya hay anotados dos personas. Si no estoy mal, son dos profesoras del Colegio Agustín Nieto Caballero, pero quiero ratificar en lugar de solo especular, que ya se comprometieron a exponer las emociones y la primera infancia. ¿Sí? Las emociones y la primera infancia, que es el apartado 4 de esa primera parte, y con eso cerramos este libro. Este libro obviamente tiene mucho más. Tiene, por ejemplo, el arte y la emoción, sobre todo, por ejemplo, la música y la emoción, que es un capítulo bellísimo para los que les interese el tema. Yo sé que aquí hay hay 2, 3 músicos que están asistiendo al seminario y otros artistas probablemente que les interesaría mucho la entrada del arte, la estética y las emociones. Ese es todo un tema de trabajo, que por supuesto tiene muchas otras entradas que aquí lo dejo solamente para quienes quieren ampliar su saber, etcétera, y lo pueden hacer. Y entonces ya tenemos las dos expositoras de este martes en 15, que vamos a hablar de las emociones y la primera infancia. Estas son las bases del desarrollo de las emociones en la primera infancia. Y es un tema súper crítico para todos los temas de educación en general. Así es que este va a ser uno de los, y vamos a tener esa sesión entonces en 15 días. En la semana entrante damos lo de lo siguiente como para no ampliar más. La tercera parte del seminario va a ser Sociología de las Emociones, donde vamos a traer a 2 expertas sociólogas. Las 2 tienen enfoques feministas, que me gusta muchísimo porque es el grito de la moda en sociología y en filosofía, y no las podemos dejar por fuera. Si no dejamos por fuera la neurocognición, menos la sociología y menos digamos, el giro hacia el feminismo, que es muy importante. Entonces, son dos expositoras importantes y las veremos las dos en su momento. Una se llama Hochschild y la otra se llama Sarabeth. Para que lo tengan en cuenta, esos libros también están en el link que les di. De Hochschild solo vamos a ver un capítulo, infortunadamente, de un libro muy importante que se lo recomiendo y luego lo presentamos en su momento. Y el otro, el de Sarabeth, que sí está todo completo, pero ahí solamente vamos a escoger una o 2 emociones de varias que hay ahí. Así es que si usted tiene la posibilidad de ir hojeando Sarabeth y le interesa la sociología de las emociones, vamos a hacer un acuerdo la siguiente sesión, cuando ya vayamos a iniciar lo de Nussbaum, donde nos vamos a dedicar a trabajar en el final del seminario 2 emociones. Una para la primera sesión de Sociología de las Emociones y otra emoción para la segunda. Ahí hay varias. Está el odio, está el asco, está la ira, etcétera. Y sobre todo emociones un poco más políticas, si ustedes quieren. Porque como ustedes verán, con las emociones y la primera infancia abordaremos unas emociones que son fundamentales a la hora del desarrollo humano. Entonces creo que con eso están agotadas otras emociones que son más intrapsíquicas, diría Howard Gardner en esto. Pero, digámoslo, en el campo de la sociología de las emociones interesan más los asuntos de cómo las emociones se mueven en medio de la cultura y las relaciones sociales, que es una perspectiva muy interesante pero distinta y que tiene unas implicaciones también para la educación súper poderosas. Entonces, digamos que ahí escogeremos unas 2 emociones que más nos interesen a nosotros, ahí hay varias y en su momento lo veremos. ¿Está clara la estructura del seminario? Ya de ahí para adelante, si a ustedes les interesa poder ampliar el tema de las emociones, podemos irnos a otras emociones y ya trabajarlas de manera mucho más particular, que yo aspiraría en un segundo seminario ya más específico sobre el tema de emociones. Bueno, con esto vuelvo nuevamente a presentarles todo el contenido, cosa que estemos todos y todas ubicados de lo que se va a tratar. Por lo menos vamos a tener 3 énfasis y 3 líneas de muchas que hay. Y creo que es suficiente como para darnos una idea en el campo de las emociones de lo que hay y de la utilidad de cada uno de esos campos para la educación. Bien, si de aquí al final del seminario alguno de ustedes o alguna de ustedes
se anota para la próxima exposición de Marta Nussbaum, me lo puede decir de una vez. O lo puede escribir, o se lo puede escribir al chat a Vane, que está conmigo acá y que está coordinándome todas las posibilidades de chat que tenemos. Bueno, ¿estamos claros? Iniciemos. Entonces, vamos a hacer como la anterior sesión, vamos a hacer una presentación larga de la primera parte del video. Otra vez volveremos al tema, gracias Luzmeri, al tema de la primera parte de la entrevista, que es una parte gruesísima, se la recomiendo mucho, y ahí haremos un primer pare, conversamos y luego entramos a la segunda parte. Espero que nos dé el tiempo. Yo siempre soy muy optimista con esto de los tiempos, siempre me critican lo mismo y siempre caigo en el mismo error a veces, y es pensar que lo vamos a lograr, y resulta que la agenda a veces no nos da. La vez pasada no nos dio, pero no importa. La idea es dejar el tema y dejarlo abierto también en consideración. Bien, nos vamos con el video. Denme un segundo y ya lo ponemos en línea para todos. ¿Listo? Porfa, si quieren apagar las cámaras está bien, mejor, y las volvemos a prender cuando arranquemos la sesión de diálogo. ¿Les parece? La red neuronal es la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Joaquim Fuster. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos o los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español afincado en los Estados Unidos, Joaquim Fuster, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proponer que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. En este capítulo de Redes, Punset y Fuster charlan sobre la creación de los recuerdos y sobre los distintos tipos de memoria. También desarrollamos los 12 consejos del neurocientífico Paco Mora para mantener un cerebro saludable. Joaquín, vamos a ver, hay una cosa en materia de cerebro que me ha preocupado toda la vida y estoy seguro que nuestra audiencia
estará encantada también de descubrir por fin qué es lo que nos pasa por dentro, ¿no? A mí me contáis los médicos y los físicos que efectivamente se me van muriendo las neuronas y sin embargo, oye, la memoria de una cara, de una persona, me queda forever, me queda para siempre. Puedo llegar a los 80 años y allí está. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde guardo este recuerdo en células que han muerto o desaparecido? En primer lugar, el motivo por el que una memoria es tan firme, tan sólida y tan duradera, el motivo principal son las circunstancias emocionales en que se adquirió la memoria en general. Ajá. Se forman firmemente con las emociones, con el clima emocional en que se adquieren las memorias. Además, en el curso de la vida se ejercitan estas memorias repetidamente. Luego hay otro factor importante, que es el tipo de memoria que queda. Hay muchas clases de memoria. Está la memoria semántica, más bien abstracta, del conocimiento. Luego está la memoria episódica, de los detalles de la vida, del nombre, de la cara. Se van ejercitando en el curso de la vida y así subsisten. Claro, al mismo tiempo se van debilitando algunas de estas conexiones y se pierden memorias, y se pierden neuronas, y se pierden sinapsis, pero se van creando nuevas. Entonces, el truco para adquirir nueva memoria es el ejercicio del cerebro. Claro, yo a mis alumnos y en general a la gente siempre le digo, oiga, además del ejercicio físico, claro, porque les veo allí que hacen su jogging. No, es la gimnasia mental. Claro. Digo, no se olviden de la gimnasia mental. Exactamente. Hasta hace poco se creía que a partir de los 40 comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria, pero para ello hay que estimularlas. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi 1,5 kilos y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega a la edad madura a los 30 años y a partir de ahí empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Mens sana in corpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro.
Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto, lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Leyendo tus cosas, Porfa, si quiere pueden prender las cámaras para esta primera parte del diálogo. Espero que no se hayan dormido con el video. ¿Sí les gustó o no? Siempre que lo veo me impacta mucho. ¿Sí tomaron notas de las recetas? Espero que sí. Si no, ahí les vamos a dejar igual el link para que lo repasen. Me parece muy útil, muy necesario. Pero hablemos de dos temas sobre los cuales quisiera centrar los primeros comentarios. El primero de ellos es, des en cuenta la relación que hay entre todas las funciones cerebrales y las emociones. Aquí se van a centrar mucho más en el campo de la memoria. Ustedes verán que este es un tema, Joaquín Fuster lo van a entrevistar mucho por la función de la memoria. Y ahí él va a hablar en próximos minutos sobre la función ejecutiva del cerebro. Y él tiene otro, tuve que lidiar con esto, ¿no? Porque esto hubiese podido haberse montado un seminario solamente de neurociencia sobre los temas de emociones y no nos daría tampoco, pero él tiene otra conferencia sobre la función ejecutiva y hay un libro que yo les recomiendo que se llama El cerebro ejecutivo. Yo les puedo pasar la bibliografía para quienes se interesen sobre estos temas, para que vean digamos, de manera un poco más sencilla esas funciones tan importantes y cómo se integran hoy en día. Pero entonces, la primera cuestión es que ustedes vean las relaciones tan impresionantes que hay hoy en día entre las emociones y las funciones fundamentales. Memoria y atención. Emociones y atención. Emociones, memoria. Emociones, toma de decisiones. Emociones y acciones. Pero todas esas son campos que también se activan en el cerebro y que ustedes van a ver ahora más adelante cómo esos campos son campos que articulan, digamos, funciones que tiene el cerebro sobre estos temas. Pero un primer elemento que yo quería resaltar sobre este asunto es
Miren la importancia que tiene para el desarrollo humano la relación entre emociones y memoria. El primer asunto. ¿Sí? ¿Cómo se configura nuestra memoria? A partir de la experiencia humana. Y la experiencia humana fundamental que hace que la memoria, digamos, sea el campo tan potente que es hoy a nivel cerebral y tan estudiado, es porque toda experiencia humana está acompañada de emociones. Y son las emociones las que imprimen, vamos a decirlo así, esa metáfora no es la que más me gusta, pero al fin metáfora, son las que imprimen la memoria en nuestra vida, ¿sí? En el cerebro. Y entonces, ¿por qué ustedes perfectamente podrían ya responder a la pregunta por qué hay cuestiones sobre las cuales uno se acuerda más que otras? Hay diferentes memorias, ustedes se dieron cuenta, ese es el otro tema que trajo Joaquín ahora, pero digamos para mí lo más importante es que ustedes entiendan cómo la emoción juega un papel fundamental a la hora de, digamos, sellar la experiencia humana, de traerla siempre a colación. Y la experiencia humana nuestra siempre se trae valor presente a través de la memoria. Y ustedes verán más adelante que la memoria es la que constituye lo que somos como seres humanos. O sea, sin memoria no hay posibilidades de ser humano como los que conocemos. Ustedes piensen normalmente, aquí hicieron una selección de 2 enfermedades que son pues costosas para la memoria, el Alzheimer por un lado, la demencia senil por el otro y otras posibles deterioros que hay cerebral y enfermedades cerebrales, todas asociadas al campo de la memoria. Y lo que se ha descubierto es que una vez se va descomponiendo el campo de la memoria, prácticamente la vida humana se transforma de una manera impresionantemente alarmante. Piensen ustedes por un momento en que se les olvide si comieron o no comieron, por tener una función básica de la memoria, ¿no? Y por ahí arrancan los problemas que hay con seres humanos, ¿no? Donde dice, usted no me dio comida, usted no me dio almuerzo. Es un tema crítico. Pero de ahí para adelante lo que a ustedes se les ocurra en el tema. Entonces ese es un primer tema clave. Y entonces ustedes preguntarán, ¿qué de utilidad tiene esto para la experiencia humana y por lo tanto para la educación? Bueno, fíjense en ustedes lo impactante que resulta ser el campo de las emociones para que la memoria, digamos, acompañe una función tan importante en el ser humano. Por supuesto que hay una memoria que es la memoria semántica, pero cada memoria de esas, ustedes se dieron cuenta que hay memoria, digamos, de microactividades, hay memoria, y ya no es solamente ustedes se dieron cuenta hoy que la memoria no era como en el pasado la memoria del corto plazo y del largo plazo, es mucho más que eso, hay campos de la memoria específicos como ustedes se dieron cuenta, todos asociados a las emociones. Y en la relevancia que esto tiene para la educación, y ahí es donde viene un primer elemento muy importante, es fíjese que si usted quiere, eh, digamos, ir cimentando procesos importantes que acompañen a la vida de los seres humanos que están creciendo, pásenlo por la experiencia humana. Lo que no se pueda pasar por la experiencia humana es muy probable que se olvide con facilidad y que no se incorpore realmente para la vida. Ese es un campo que en pedagogía lo hemos estudiado muchísimo, incluso desde nuestros seminarios, aquellos que apuntaba Nacho en el pasado. La base de todo esto son las pedagogías activas. Las pedagogías activas son muy importantes porque todas se basan en la experiencia humana. Lo que no pase por la experiencia humana difícilmente se incorpora. Porque tiene un nivel de vivencia y ustedes ven que la vivencia es porque se pasa por las emociones. Ese es el tema central. Entonces, lo que hoy en día se ha descubierto en los temas de educación es que, vamos a decirlo de esta manera, lo que no pase por las emociones no pasa para la incorporación para la vida. Así es que cada vez que usted como docente hoy día piense qué caminos, qué canales, qué mediaciones, llamamos nosotros en pedagogía, ¿cierto? ¿Qué mediaciones usted utiliza? ¿Qué medios y mediaciones se utilizan para lograr mayores posibilidades para los niños, las niñas y los estudiantes en general?
piénselo siempre en que pase por el campo de la experiencia humana y sobre todo que hagan una experiencia emocional, porque eso, y entonces des en cuenta que aquí ya se van perdiendo esas oposiciones que habían en el pasado y que yo lo hice en la presentación anterior, que tienen que ver con el tema de cognición por un lado, emoción por el otro. Lo que hoy en día ustedes se dan cuenta que hay en la práctica es que las emociones refuerzan la cognición, tanto la cognición a la emoción. Y es un proceso de ida y vuelta. No es un proceso de oposición, no es un proceso de quién prevalece, sino que es un proceso de suma articulación que hay y así está en el funcionamiento cerebral. Preguntas y comentarios de ustedes. Nelson, Adelante, Nacho. uno muy corto, además porque, bueno, perdón, un paréntesis, si de pronto se escucha de fondo un grito, una expresión o cierta expresión, son los costos de vivir con un adolescente. Cierro el paréntesis. Son emociones, Nelson. Okay. Es que mi hijo está conmigo unos días y eso es maravilloso. Una pregunta muy corta que tiene mucho que ver con algo que dijiste al final, pero mantengo la pregunta. Hemos hablado hace ya muy buen tiempo de la memorización, ¿cierto? Ese trabajo escolar que privilegia precisamente la acumulación de un conocimiento que se transmite y la evaluación de ese conocimiento con miras pues al alcance de logros, bueno, todo esto que circula, digamos, en la escuela y que ahora escuchándote pienso un poco en cómo hacer para que este ejercicio escolar pueda verse transitado un poco por la vida que de alguna manera se vincule con la memoria y dejar, ojalá y por fin, el ejercicio de memorización y de acumulación de conocimiento. ¿Qué posibilidades hay ahí? Tú lo decías ahora con relación a un campo de trabajo muy interesante que son las pedagogías activas. ¿Son ellas suficientes? ¿Hay que agregarle algo? ¿Hay que explorar alguna otra cosa? ¿Hay que ir más allá, digamos? Porque muchas veces uno en el trabajo de pedagogías activas cae en el error de nuevo de pasar de todo esto por la memoria y de volver a evaluar una vez más un conocimiento acumulado de los niños o de las niñas. Sí, Nacho, gracias. Siempre lidiamos en la escuela con un asunto de legado de las disciplinas y es que cada disciplina tiene una acumulación de saber, ¿sí? Y es una acumulación de saber. Si ustedes ven la historia, que hoy en día pues ni siquiera la enseñamos así, la historia, la geografía o la matemática o la biología, cualquiera de estos son, incluso nosotros los seguimos nombrando de esa manera, porque digamos el saber en la emergencia de la escuela moderna, en el siglo XIX, respondió a la necesidad de que los seres humanos, digamos, ampliaran su campo de saber. ¿Y quién tenía los saberes? Pues las disciplinas, las ciencias nacientes de la época. Y entonces todo el saber escolar moderno se organizó a través de los saberes disciplinares, porque a la fija íbamos a que si íbamos a compartir saberes, la mejor manera era ir de la mano de las disciplinas. Y así hasta hoy. ¿Cuál es la lucha que ha habido con la educación y la pedagogía? ¿Cómo transitar los campos desde lo disciplinar hacia el aprendizaje? Y ahí hay un giro de la Madonna, porque de lo que se trata no es de saber, sino de lo que se trata es de aprender. Y eso en general no solamente para la escuela, sino para la vida. Por eso hoy en día los énfasis cambian de qué tanto sabe uno y qué conocimiento comparte, más bien a captar cuál es el estilo de vida y los estilos de aprendizaje, la velocidad del aprendizaje. Son otros saberes que no son los saberes de las disciplinas, lo que debe ocupar a la pedagogía. Y digamos, ese es su campo de experticia más importante. Pero
en el desarrollo de ese preguntarse, que si ya el asunto, ya el asunto es de saber, digamos, de aprender. Y entonces viene siempre esa diada que hay entre enseñar a aprender, ¿sí? Que es inevitable como proceso en la pedagogía. Las grandes preguntas todavía a veces están mucho más centradas en qué se enseña y no en cómo se aprende. Y yo creo que hay que hacer el giro. Si uno no hace el giro, termina siempre por donde comenzó tu pregunta o tu comentario. Y es, las preguntas centrales van a seguir siendo siempre qué enseño y no cómo hago para que quienes están conmigo aprendan, ¿sí? Y generar el otro campo, que es un campo que, si ustedes se dan cuenta, está descentrado, y el descentramiento no consiste en que el centro sea el depositario del saber, que es la disciplina, y que el sujeto es el maestro, sino que ahora el depositario es en el aprendizaje y por lo tanto con quienes uno hace el proceso. Y entonces hay un descentramiento en el proceso. Si uno Nelson, perdóname, porque si no me pierdo. ¿Estás queriendo decir que el problema es metodológico y en ese sentido hay que centrar la atención, la escuela debería centrar ahora la atención en didáctica? Digamos, ya tenemos conservada la tradición de los saberes. O sea, es inevitable vivir en el mundo cultural en que vivimos. Y parte de lo que se llama alfabetización cultural significa que cada quien desarrolle la capacidad para defenderse en la cultura donde le correspondió vivir. Esa es la base. Y la introducción es vía educación, vía socialización, ¿sí? ¿Cómo lo logran algunos más rápido, más despacio? Ese es el asunto. Entonces, usted nunca debe olvidar que estos son énfasis, son desplazamientos, pero nunca olvido de los asuntos claves. ¿Cuál es el asunto clave en este momento? Nada, que los niños, niñas y adolescentes aprendan a convivir en un mundo cultural como el que tenemos, con un desfase, ¿sí? Y el desfase fundamental no es como el que tenemos hoy, sino como el que tendrán 20 años adelante, que es todavía peor. Y con eso ya lo dejo ahí porque no quiero complejizar más del asunto. Por eso el énfasis cambia, porque los conocimientos de hoy no serán los de mañana. Eso está clarísimo, ¿sí? Si a un niño se le enseña hoy el sistema solar que yo aprendí no es el mismo del que hoy se debe enseñar. Si usted enseña evolución, la evolución que usted y yo aprendimos o que yo aprendí no es la que hoy en día se enseña, porque han habido unos campos de revolución importante en los 2000 sobre muchos de estos campos. Y ahí usted puede pasar por todos los saberes y lo sabrá. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? No que no sea importante los saberes y los qués, pero es muy importante combinar los qués y los cómo, es lo que yo diría. Y los qués y los cómo se deben combinar desde el punto de vista de los medios y las mediaciones. Entonces es un asunto, yo no lo llamaría didáctico, sino más bien piénselo en términos de medios y mediaciones. En los cómo, que no deriva sencillamente en una didáctica, sino que deriva en unas mediaciones que yo debo poder facilitar. ¿Cuáles serían ellas? ¿De qué se trataría? ¿Cuáles serían las mediaciones más adecuadas? Porque si usted me pone a mí a hablar de una mediación para que un niño aprenda a nadar o para que aprenda un algoritmo en matemáticas, los medios y las mediaciones se vuelven absolutamente distintos. Entonces los qués siempre acompañarán los cómo y los cómo siempre acompañarán los qués. Nunca se desprenden. Solo que aquí hay un cambio de énfasis, donde lo más importante no es solo el qué, eso es lo que es importante captar, sino acompañado con el qué, los cómo de las mediaciones, porque cada qué tiene unas mediaciones que son más adecuadas que otras. Que en el fondo el tema va por el lado también de lo que corresponde a la experiencia humana, o sea, cómo es que usted capta la experiencia humana para el arte, para la matemática, para la ciencia,
y cada uno de esos campos va a tener unas mediaciones que son más privilegiadas que otras, ¿no? Y es lo que uno debería caer más en la cuenta. Voy a dar un ejemplo. Un concepto como el de la medida. Usted puede estudiar la medida en geometría y ahí tiene unas mediaciones que puede hacer con la geometría. Pero usted va a la aritmética y la medida tiene una mediación que puede ser diferente, que a veces se combina la aritmética con la geometría, pero que no necesariamente se podría hacer. Pero hay una medida, por ejemplo, en economía. Bueno, y vamos a ponerlo todavía más interesante. Hay una medida que se establece en ética. Porque siempre que tú preguntas cuál es la medida de una acción, la medida de una acción es un asunto ético, de cualquier actuación humana. Ahí hay una medida, que nosotros, sepámoslo o no, seamos conscientes o no, hay un problema de medida. Entonces, ese concepto que se llama medida, usted lo puede desdoblar dependiendo del campo, y ahí usted tiene que trabajar ciertas mediaciones. Si usted me dice cuál es la mejor manera de trabajar medidas en ética, yo le digo los dilemas morales. Probablemente sea un elemento interesante. Pero si usted me dice que va a trabajar la medida en geometría, yo ya no trabajo dilemas morales. Seguramente trabajo en campos para salir con el niño, la niña, el adolescente y trabajar en el campo del asunto. Entonces, digamos lo que quiero mostrar con esto es que la experiencia humana es amplia, que los saberes son amplios y que cada saber y cada experiencia humana debe combinarse y debe encontrarse esa combinatoria para que se logre. Y el arte, por eso no se acaba la docencia, sino todo lo contrario, cada vez ese campo se profundiza más. El arte es poder encontrar las mediaciones más adecuadas para los saberes que uno necesita tener. Y eso nunca del todo está descubierto. Siempre hay experiencias humanas que pueden iluminar de mejor manera. Por eso los intercambios en pedagogía no es solamente intercambio de saberes, sino intercambio de experiencias. Y los dos campos funcionan bien. Y no es uno a contrapelo del otro, sino que van de la mano. Volviendo al tema de las emociones, para centrar otra vez la conversación un poco en ese campo, es muy importante que nosotros caigamos en la cuenta que todo aprendizaje está acompañado por emociones, porque toda experiencia humana lo está. Eso lo vamos a entender un poco más de la mano ya cuando entremos al campo de las emociones en las próximas 2 sesiones, ya de manera más intencional. Porque siempre las emociones implican que hay un objeto, que hay una serie de asuntos que los cuales vamos a ver más adelante, pero que hacen que en los seres humanos esto funcione de tal manera que usted diga, ups, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y vengan las preguntas de mucha reflexión, como lo vimos en la sesión anterior con Antonio Damasio, que parte de las cualidades que tiene la emoción es que no solamente que usted siente, sino que usted reflexiona con la emoción y hace una conciencia de la emoción. Y ese paso de lo que uno siente a la reflexión de lo que siente es lo que el campo de Antonio Damasio llama de la emoción al sentimiento, ¿sí? Que es uno de los elementos centrales. Ese solo proceso es de una potencia impresionante para la educación, si uno lo logra captar de mejor manera. Casi que uno podría decir que, y fíjese que nosotros no, como maestros, maestras o como científicos sociales, no estamos preparados porque nadie nos preparó para eso, para ver cuáles son las emociones que acompañan los campos de aprendizaje de saberes y de experiencia humana. Uno siempre está más en la perspectiva que tú lo mencionabas ahora, Nacho, más en la perspectiva de contenido, más en la perspectiva, si usted está en un trabajo de la instrucción y de los resultados, que de los procesos. Y entonces cuando uno deja un largo vacío allí, uno todavía sigue pensando en que las emociones, entre más lejitos, mejor. Y lo que yo quiero mostrar con este seminario es todo lo contrario. Nosotros debemos ser conscientes de cómo las emociones acompañan cada proceso humano, quiéralo o no. Sea consciente o no, menciónelo o no, sea intencional o no, aparece. Y lo peor de todo, la gran noticia, y es lo que nos dijo Joaquín Fuster al comienzo del video,
Y es que probablemente con lo que un adolescente, un niño o una niña, o incluso nosotros los adultos, siempre nos vamos a quedar, es con la experiencia de la emoción, más que con toda la carreta que uno puede expresar y que uno puede decir, ¿no? Y es como, y pasa en todos los lados, pasa en las inducciones de los trabajos, ¿no? Entonces, pase del A al B, del B al C, del C al D, ¿entendió? Y todo el mundo dice sí, hágalo. Cuando comienza el hacer, es cuando comienza el aprendizaje real. Y cuando la gente comienza a preguntarse, porque la pregunta es un elemento, todavía sigue siendo de los elementos más importantes en pedagogía y en el aprendizaje. Porque cuando cualquiera pregunta algo es porque ya está cayendo en la cuenta que no todo está tan entendido como lo presupuso al comienzo. Como fue presupuesto. Sí, esto lo entendí. Pero a la hora de hacerlo posible, es ahí donde viene el asunto. Ahí es donde quizá el campo laboral sigue ganándole la partida al campo de la educación, porque en el campo laboral usted ya está en el campo de la acción. Y entonces ahí usted va a saber si aprende o no aprende, pero en qué campo es el que uno señala que aprende o no aprende, si logra lo que se propuso o no, y en qué medida, y con qué tanta eficiencia, y con qué calidad de tiempo, con qué gasto de materiales, o sea, con una serie de variables que a la hora final, digamos, la educación no lo ha logrado captar del todo. El aprendizaje tiene todas esas otras variables. Y por eso el campo de las pedagogías activas sigue siendo una potencia, porque probablemente es cuando los niños hacen, cuando más preguntas van a aparecer de cómo lo logro. ¿Sí? ¿Cómo es posible hacerlo? ¿Ya? Entonces, digamos lo que yo espero que con esta primera parte de la sesión, lo mínimo que uno logre captar aquí es que el papel de la emoción es tan central para los aspectos del aprendizaje, tan fundamental, que de aquí en adelante yo espero que ninguno de nosotros y de nosotras pueda olvidarse de él. Tráigalo como un invitado fundamental y especial. Si uno no lo hace de esta manera, pues seguirá repitiendo un modelo que lo llevará, pero no tan lejos como uno aspira. Siempre uno como maestro aspira, o como coaching o lo que sea, uno siempre aspirará a llevar esto a un lugar donde uno quisiera llegar. Pero si uno no incorpora el campo de la emoción, dése en cuenta que se queda demasiado corto, porque la experiencia humana queda cortada, definitivamente. Luz Mary, tiene la mano levantada. Sí, Nelson, mira, me acordé de un especial de educación que hay en un canal de DirecTV que se llama Escuela Más. No sé si alguien lo puede haber visto. Y en una de las conferencias, una persona, un argentino, mostraba como ejemplo que en alguna ocasión le preguntó al auditorio qué estaba haciendo el día que ocurrieron los hechos de las Torres Gemelas. Y entonces todo el mundo recordó fácilmente lo que estaba haciendo ese día, ¿sí? Pero si tú le preguntas a alguien qué estaba haciendo el día que se posesionó Biden, pues nadie, muy escasamente alguna persona podrá recordar qué está haciendo ese día. Entonces él decía, la educación por eso está ligada a las emociones. Cuando tú eres capaz de sorprender o de motivar tanto a un niño que eso que acaba de ver o eso que acaba de escuchar o eso que acaba de suceder, pues lo movió tanto que no se le va a olvidar lo que aprendió en ese momento o se va a quedar ahí para siempre. Pero entonces, eso, por ejemplo, relacionado con lo que tú dices y lo que nos mostrabas, que me parece súper importante. Y el reto es cómo llegar a emocionar tanto a un niño o a la clase o como se convierte en un reto, ¿no? Y mi pregunta iba también dirigida a eso. ¿Qué pasa con el temor, por ejemplo, con el miedo? Porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi maestro de química de secundaria, que hoy en día es
el dueño de un colegio muy prestigioso. Él fue mi maestro, pero nos producía un temor extremo y un terror. Pero con él no aprendí, pero se quedó esa sensación de terror. Cuando lo recuerdo, evocó esa sensación de terror. Sí, entonces también es un motivador del aprendizaje, porque recuerdo con mucho afecto a mi profe de inglés o a la biología, que me sorprendía con la didáctica que tenía, pero a él lo recuerdo con esa sensación de terror, de miedo. ¿Qué pasa con el miedo como dispositivo en un aula, por ejemplo? Es un inhibidor del aprendizaje, ya lo dijiste. ¿Sí? Claro, Sí, es un sí, sí. inhibidor del aprendizaje porque hace que tú no te dediques más que a lidiar con el objeto de tu miedo. Y aquí no vamos, normalmente estos seminarios se van a volver más incluso psicoanalíticos, ¿no? Perdón. Y eso lo vamos a ver con las dos exposiciones siguientes. Pero los miedos normalmente siempre están asociados con otras emociones, como por ejemplo la vergüenza, más de lo que uno sospecha. Y entonces aquí vamos a hacer un mapa de emociones también a la hora de la verdad, sobre todo en la primera infancia, para que ustedes vean cómo funciona esta maravilla de aparataje emocional que tenemos, porque son cuestiones que van de la mano. Ahora, el miedo tiene diferentes usos, probablemente un uso intencional por parte del maestro que quería generar respeto, generó al final del día miedo, y en último término lo que él nunca se preguntó, qué fue con lo que quedaron sus estudiantes. Y probablemente lo mejor que alguien algún día le puede regalar a él es decirle, pues quedó, lo único de lo cual me recuerdo de usted es del miedo que usted infundía, ¿cierto? Entonces, hay emociones que inhiben los aprendizajes y hay emociones que estimulan los aprendizajes. Y es una cosa bien interesante. Así como hay inhibidores y también hay impulsores de acciones humanas, también las emociones se vuelven a veces inhibidores de acciones humanas o impulsores de acciones humanas. Incluso así están estudiadas hoy en día en los handbook de psicología, ¿sí? Y normalmente cuando se habla del control de las emociones, y ya se los digo de una vez para que no van a leer esos libros, porque si usted aprende el principio, pues ya no necesita leer esos libros. Es que usted tiene que descubrir dentro de las emociones cuáles son inhibidores y cuáles le permiten aprender y actuar. ¿Sí? Y eso te ayuda para la vida. Ese es un asunto. Con una amiga algún día hablábamos de cuando el jefe a uno le transmite miedo y entonces no le permite a uno verlo como un igual para tomar las decisiones que uno necesita tener a la orden del día, ¿cierto? Y uno no puede superar una relación hacia los lados de igualdad y de verdadero y genuino intercambio si uno no logra superar emociones como las del miedo que puede generar. Eso para decirlo de entrada. Entonces no es solamente un inhibidor del aprendizaje, sino se vuelve un inhibidor para las acciones humanas. Y la última, porque el miedo puede ser una de esas emociones que uno estudia al final de un seminario como estos, por lo interesante que es que el miedo tiene un uso político primario. Es un clásico. La emoción clásica del político es el manejo del miedo. Se vuelve el asunto fundamental. Y con eso cierro mi comentario sin mayor explicación. Si les parece, avanzamos un poquito más en el video y volvemos a hacer una segunda recogida de opiniones y de comentarios y de preguntas. ¿Les parece? Bien, vamos a la segunda parte. Hay algo, hoy no te lo voy a decir a ti, pero eres uno de los grandes neurólogos de este planeta. Muy pequeñito. Bueno, pero de verdad, has sido el primero en cantidad de cosas. Y en una cosa que fuiste el primero, fue en constatar que realmente lo que tú llamas el conocimiento no estaba fijo o inserto o localizado
en una parte especial del cerebro, era lo que llamabais, me parece, la concepción modular del cerebro. Sí. Y dices, eso es el pasado. Lo es. Tú dices. Lo es. ¿Por qué lo sustituyes eso? Por la red. Por la red. La red es la clave. La red neuronal, sobre todo las redes de la corteza cerebral, son la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Se forman a lo largo de la vida con la experiencia, por el establecimiento de conexiones. Entre neuronas que pueden estar agrupadas en grupos pequeños, sobre todo en las zonas primarias, sensoriales y motoras, que pueden llamarse módulos, si tú quieres. Esto. Es decir, los módulos están a la base. Es el ver, es el tocar, es el oír, es el moverse. Pero la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria está en la red, que es en la agrupación. Es relacional. Es relacional. El código de la memoria, el código del conocimiento, es un código relacional. Es un código de relaciones. Lo más cercano que hay a ello, desde el punto de vista psicológico, es la psicología de la Gestalt, la psicología de la forma. Una cosa se ve, tiene sentido y significado por las relaciones entre sus partes. Claro. Pero el total, el significado de aquel objeto, lo definen las relaciones entre las partes. Y no es reducible a las partes en sí. Es decir, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y una neurona puede ser el centro de muchas cosas. Oh, claro, ¿no? de muchas. Las redes neuronales del conocimiento, debido al hecho que se forman por asociación, todas ellas, y por vivencia, comparten células y grupos celulares. Es decir, que un grupo celular puede ser parte de muchas redes, de muchísimas redes. O sea, corrígeme a ver si he entendido bien. Quiero decirte que si yo me fijo en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, sí, no voy a ir muy lejos. No vas a ir muy lejos. Es como... ¿Por qué? Porque el código de la cognición es un código relacional a nivel de la red. Y es irreducible a las partes. Es decir, hacer lo que tú decías sería como pretender entender el significado de lo que dice la carta escrita estudiando la composición química de la tinta. Esto. ¿Comprendes? No entenderás nunca, porque el lenguaje, escrito o hablado, es un lenguaje relacional, es un código relacional. Relaciones entre letras, entre palabras, entre significados semánticos. Es decir, que no se puede reducir a sus partes mínimas. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las 3 últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos. Intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza al principio solo se activen la sección de vientos y los violines, y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras.
Y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro, con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que lo forman. Los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. Mis memorias son distintas de las tuyas porque las relaciones se han formado de modo distinto con elementos aleatorios que son distintos para mí y para ti, pero compartimos ciertas redes en común, que son las redes de la cultura, el ambiente en que hemos vivido, las leyes del léxico, del lenguaje. Y eso queda. Eso queda y está por encima de todo, porque es el resultado de la repetición de redes más chicas, más pequeñas, que están a la base de esas redes, porque están organizadas de modo jerárquico, ¿entiendes? A nivel más bajo está la memoria sensorial, motora, primaria. Esta sí que se puede reducir a módulos, ¿entiendes? Ciertas partes del cerebro. Pero cuando nos salimos de allá y subimos a las zonas asociativas de la corteza, la memoria se va haciendo más interconexa, más compleja, más amplia y más difusa. Esto también le da solidez, porque puede perderse algunas de las vías de acceso a ella, pero otras quedan. Tú te fijas muy bien que cuando te encuentras que no recuerdas el nombre de una persona, empiezas a tantear en tu mente las distintas circunstancias en que la has visto, para poder enganchar con aquella asociación y aquello te lleva a ello. Desgraciadamente, de todos modos, a veces cuanto más buscas, menos recuerdas. Esto es el factor emotivo, la inhibición que te hace olvidar algo. Exacto, que no es justamente lo que dice. Un psiquiatra como tú, ¿intuíais que el cerebro era algo tan sofisticado, tan complicado, con sus fases, sus relaciones, sus percepciones iniciales? Yo sí, lo intuía. Con toda humildad te lo digo, ¿no? Y por eso me fui a estudiarlo en otro lugar, porque no se podía estudiar en España. ¿Por qué estudiabas? Porque tú fuiste conocido primero porque descubriste la célula de la memoria. Las células de la memoria, perdón, plural. Las células en los primates. Sí. ¿Y por qué estudiabas las células, las neuronas de los primates? Pero las estudiaba en un contexto. Las estudiaba en animales que hacían su conducta normal y corriente. Y de esta manera, pues, adquirí el conocimiento de que en ciertas partes de la corteza cerebral existían unas células que mantenían la información de un objeto sensorial, visual o auditivo durante segundos o minutos hasta que el animal hacía su acción, en este caso el discriminar entre dos colores, por ejemplo, y para conseguir una recompensa, lo que fuera, ¿no? Esta es la memoria que llamamos memoria de trabajo. Working memory. Working memory. Y esta working memory no es un tipo especial de memoria, lo que es memoria a largo plazo, que se usa ad hoc en aquel momento, puesta al día, diríamos, para ejercer una acción o resolver un problema. Esto es importante. Es para algo que se recuerda. Claro. Pero en el uso de esta memoria, uso yo la memoria a largo plazo, que tengo ya allí preformada, solo con variaciones que son aducentes a hacer lo que tengo que hacer en aquel momento, ¿no? Oye, hablabas de distintos tipos de memoria. Sí. Y no sé por qué me acuerdo de una que me hizo gracia. Y es cuando me pongo la camisa, por ejemplo, por la mañana, a lo mejor me pica algo la camisa, pero
al cuarto de hora me he olvidado. Te has Totalmente. olvidado. Y es que la suprimes, y es que la inhibes. La inhibo. El cerebro tiene que inhibir las memorias que no vienen al caso. Para poder dejar espacio. Exactamente, para dejar espacio y para dejar vitalidad a las que son importantes en aquel momento. Aunque la memoria continúa siendo uno de los grandes misterios de la neurociencia, sabemos que existen 3 tipos distintos. La memoria a largo plazo, que es aquella que nos permite recordar episodios de cuando éramos pequeños. La memoria a corto plazo, gracias a la cual podemos retener un número de teléfono que acaban de darnos. Y la tercera, la memoria de trabajo. Y esta es tan importante que muchos neurocientíficos creen que es el ingrediente fundamental de la inteligencia humana. Se trata de la memoria que usamos para enlazar lo que está ocurriendo con los recuerdos que tenemos almacenados y así poder actuar en consecuencia. Es la memoria que entra en juego, por ejemplo, cuando conversamos con alguien. Escuchamos lo que el otro nos dice, procesamos la información, buscamos en nuestro disco duro y encontramos recuerdos almacenados que rescatamos para poder hilar la conversación. ¿Qué hacemos con el cerebro? Todo. Nos ajustamos al medio ambiente. El cerebro es la interfase que hay entre nosotros y el medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, no quiero decir solo el ambiente externo, sino el ambiente interno, el milieu interno. Entonces, en el curso de la evolución se ha desarrollado sobre todo la corteza muchísimo, muchísimo. Y en el ser humano sí, ha adquirido propiedades muy peculiares que le permiten 2 cosas fundamentales. Una es el lenguaje, es un medio de ajuste al medio ambiente. Y la otra es la predicción. Es decir, que todas las funciones que llamamos ejecutivas, todas tienen un futuro, todas. La memoria de trabajo, el planeamiento, la toma de decisiones, la conciencia creadora, todas miran al futuro. Voy a hacer esto para esto, para esto, para esto. Tengo que hacer esto, tengo que decidir, tengo que. Oye, tú has hablado en algún lugar, no sé dónde, de lo que es el conocimiento perceptual, que supuestamente está en la parte posterior de la cabeza, vamos. Mayormente. Y lo distingues del cognitivo complejo. Exacto. Por el que guías realmente el quehacer. El quehacer de cada día. Exactamente. ¿Esto es así? En líneas generales es así. Hay relaciones entre los 2 sectores, sí, muy íntimas, como es natural, porque los 2 participan en el ciclo percepción-acción. Percibo y esto educa, informa mi acción. Mi acción produce cambios en el medio ambiente y estos los percibo, con lo cual se realimenta el sistema. Oye, dime, por ejemplo, tú percibes una persona amiga que además es muy bella y muy inteligente, y eso lo percibes supuestamente con mis redes neuronales, sobre todo de la corteza posterior. Exacto. Y también con líneas de influjo de los centros emocionales del cerebro y de la estética. Estos colorean mi visión de aquella persona. Y además se relacionan con la memoria que tengo ya de aquella persona o de otras parecidas para informar cómo tengo que reaccionar en aquel momento a aquella persona. Entonces entran en función las redes anteriores de la corteza frontal. Esto.
Exactamente. Y informan y modulan mi conducta, mi lenguaje. El lenguaje es un ejemplo clarísimo del ciclo percepción-acción. Yo estoy hablando contigo. Hay dos ciclos que funcionan aquí, el tuyo y el mío. Yo hablo, esto produce ciertas reacciones en tu cerebro. Tú procesas lo que yo digo e informas lo que vas a decir. Te informan lo que vas a decir. Dices, yo te escucho. Mi ciclo funciona haciendo lo mismo. Es decir, que estamos engarzados en dos ciclos de percepción-acción. Es verdad que el alma está en el cerebro, pero no en sus compartimentos, los módulos neuronales que gestionan el tocar, el sentir, el mover de cada día, como creíamos antes. El alma está en la red cerebral. El gran neurocientífico español Joaquín Fuster fue el primero en sugerir que la base del conocimiento surge de la interconexión entre los distintos módulos cerebrales. Y ese cuchicheo entre los distintos compartimentos del cerebro es el que da lugar a la cognición. No es raro que sea así. En los 3 días que estuvimos en Mallorca, en un congreso con los principales neurocientíficos del mundo, quedó patente que el cerebro intenta siempre hacer predicciones y para ello tiene que elaborar, no tiene más remedio, las más disparatadas hipótesis a su alcance. Y la mejor manera para lograrlo es trabajar en red, algo semejante a lo que sucede en los mejores centros de investigación científica, que suelen ser multidisciplinares. La solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido. Joaquín Fuster. Comentarios, preguntas, por favor, les quiero recordar para los comentarios y las preguntas, tratar de ser muy puntuales y para poder dar la mayor participación posible. Aquí vale el diálogo, el intercambio, etcétera, los comentarios, así es que adelante, quienes quieran participar, por favor, nada más levanten la mano, como Edna, por ejemplo, que ya la levantó y ya tiene un primer comentario. Así los demás, con eso vamos concediendo la palabra de acuerdo con un orden establecido. Gracias. Edna, adelante. Edna Jimena. No sé si te gusta Edna, Jimena o las dos o alguna de las dos. Buenas noches, no te preocupes. Las dos están bien. No, varios de los que están acá me conocen y Jairito, con quien trabajé en el Misael, pues se retiró hace un ratico. Entonces él también conoce mi trabajo como docente. Desde que empezó a hablar Joaquín Fuster, y anudado con lo que tú dijiste, hicieron otras participaciones, lo primero que se me vino a la mente fue mi abuelita. Y suena muy chistoso que me acuerde de mi abuelita, pero es que mi abuelita tiene ya 97 años y es muy gracioso que ella no se acuerda de mí a veces. No se acuerda quién soy, ni me dice usted la hija de quién, de Eugenia, no sé quién, pero nunca se olvida de mis hijos, o sea, de sus bisnietos. Y escuchando todo esto, imagino que ellos en su infancia, con la menor se llevan 90 años, le despiertan ciertas emociones que le reviven recuerdos, no sé, y por eso nunca se olvida de ellos. De mí se olvida algunas veces, ella tiene Alzheimer y algo de demencia, pero de ellos jamás se olvida y siempre que me ve me pregunta por ellos, pero no se acuerda ni quién soy, ni cómo me llamo, ni quién es mi mamá, ni nada por el estilo. Entonces, pues quería como hacer ese comentario que me hizo recordar y que tal vez esas emociones que ellos le despierten, o sea, no son emociones que esté viviendo, o sea, sí las vive en el momento, pero le despiertan quizás otras emociones y recuerdos pasados que no deja que se olvide de ellos. Y por eso de pronto esos ejercicios cerebrales en términos de emociones serán tan importantes.
Y en términos de pedagogía y la educación, pues siempre he tenido la convicción de trabajar con películas y canciones, y a veces con poesía y a veces con cuentos. Yo trabajo en cursos superiores, sobre todo, ¿no? Noveno, 10º y 11. Y siempre he creído que las canciones y las películas, en mi área es la ciencia política, dejan una recordación y una emoción que hace que después el estudiante de pronto no se acuerde del concepto como tal o del tema que se trabajó en la clase, pero sí se va a acordar de que esa canción la profe la relacionaba con aquello otro y le va a traer algún tipo de recuerdo que lo lleve a aplicar ese conocimiento que vimos en esa clase en específica. No sé, eso era lo que quería comentar por un lado, y pues ya adelanté un poquito la lectura de Nussbaum. Entonces, cuando hablabas de la vergüenza era lo que hacían antes nuestros docentes, ¿no? Nos avergonzaban cuando nos equivocábamos o cometíamos alguna, o decíamos más de lo que era, o nos equivocábamos, o cometíamos algún error. Entonces recurren a la vergüenza para ganar autoridad y respeto, y resulta que lo que se está generando es miedo más que autoridad y respeto hacia ellos, y es lo que a veces como docentes debemos evitar, porque no somos ajenos a que caigamos en eso, ¿no? Y sobre todo para los pequeñitos, a veces eso los marca, los va marcando, porque no importa que se cambie de docente, va a pasar como la historia de la niña y la rosa, que la dibujaba de muchos colores y la profesora le decía que no, que tenía que ser roja, y cuando cambió de maestra no pudo dibujar otra rosa que no fuera roja, sin importar qué le decía la maestra. Y lo mismo nos pasa con eso, cuando generamos en los estudiantes miedo y vergüenza, pasa lo mismo. No importa que cambien de docente, van a tener miedo hacia esa autoridad más que el respeto. Gracias. Gracias. Dos comentarios a tu comentario, Edna. El primero tiene que ver con, fíjate cómo la ciencia avanza a partir de las carencias que se van encontrando en los desarrollos posteriores de los seres humanos. Y me refiero a las carencias que después se denominan enfermedades tipo Alzheimer, etcétera, que logran y que nosotros patentemente con seres humanos que nos acompañan en la vida, puede uno ver la forma como nosotros los seres humanos enlazamos experiencias vitales, pero que en el trasfondo están las emociones, y que solamente cuando uno las logra ver, logra saber el papel tan fundamental que juegan a la hora de tener procesos tan importantes como el de la memoria, el recuerdo, etc. Creo que el ejemplo que nos pones de tu abuelita tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que, ¿por qué recuerda unas cosas y no otras? Bueno, los asocios que hay con las emociones se vuelven fundamentales a la hora de tener alguna explicación plausible sobre el tema, y hace que precisamente tengamos que volver a caer en la cuenta. Y va mi segundo comentario, justamente por donde fue tu última ilustración, es que lo que entra por las emociones tiene un camino fijo para el aprendizaje y para la incorporación para la vida, ¿sí? Entonces, y ahí, y ¿por qué es de tu preferencia enseñando en política los videos y la música? Pues porque quizá lo que se ha mostrado es que la dimensión estética es la que más mueve emociones, las que más posibilita el campo de la frecuencia emocional. Ustedes ven que la música, y por eso ustedes verán que hay todo un apartado nos vamos sobre la música, pero en general la estética, el cine, la literatura, cualquier actividad estética que nosotros hagamos en la vida directamente conecta con la dimensión de la sensibilidad humana, no solamente ya de la percepción, sino de la emoción, y juega en un asunto que es vital. Así es que cada vez que ustedes piensen en las mediaciones, volviendo a la pedagogía, entiendan que lo que más puede conectar con la experiencia humana y la incorporación de aprendizaje para la vida es aquello que nos permite dejarnos sorprender a través del campo de las emociones, creo, bien sea para aprender o para inhibir, porque ya hemos visto cómo, con los ejemplos que tú das también, como el de la vergüenza, etcétera, también el aprendizaje o las posibilidades para la creatividad, etcétera, se inhiben radicalmente cuando hay una emoción
como el miedo, como la vergüenza, que hacen que se desactiven serias acciones humanas que podrían contribuir para avanzar en la vida. Gracias por tus comentarios. Hay un comentario adicional que quiero hacer y es que des en cuenta que ya está muy trabajado una pregunta que nosotros debatíamos mucho a finales de los 90 y comienzos de los 2000 y era si los adultos podían aprender. Y si uno entre más adulto podía aprender o definitivamente en algún momento dejaba de aprender la vida. Y en la primera parte del video ustedes se dieron cuenta que la capacidad de aprendizaje es un asunto que va a acompañar mayormente la vida hasta los 30 años, hasta donde ya, digamos, un adulto con todas las funciones, digamos, neuropsicológicas y neuroemocionales está listo a los 30 años. Ustedes se dan cuenta que hoy es el mágico número 30. ¿Sí? Y después de los 30 años hay una consolidación y luego viene un desfase prácticamente de caída, digámoslo así, pero los 30 años se vuelven la medida fundamental, donde la medida fundamental que significa que el aprendizaje marca la pauta del estilo de vida humano hasta los 30. ¿Qué pasa después de los 30? ¿Que no aprendemos? Sí, sí aprendemos. Pero el aprendizaje va de la mano de los caminos y de la experiencia humana que nos permita seguir aprendiendo, igual que la creatividad. Des en cuenta que por eso las recomendaciones que se dan es que la mejor manera de estimular aprendizaje es cuando usted tiene la posibilidad del intercambio, del cambio de ambientes, de estilos de vida saludable, etcétera, que haga posible que siempre se tenga el principal ambiente del aprendizaje es el desafío, las nuevas cosas que se incorporen. Y las nuevas cosas que se incorporan en la experiencia de la vida. Si uno logra establecer eso, tendrá siempre aprendizajes nuevos independientemente de la edad que se tenga. Y ustedes vieron que así está fundamentalmente las recomendaciones hoy día sobre la vida. Por eso digamos que armado por grupos de recomendaciones, lo que uno puede decir es que un estilo de vida saludable que implica la alimentación que uno se toma hasta lo que deje de ingerir como el fumar, ¿sí? Por un lado, estilo de vida saludable en ese sentido, tanto como la incorporación del ejercicio, etcétera, ayuda un montón para que siempre las funciones del sistema nervioso tengan facilitadores y no bloqueadores. Digamos que ese es como un primer elemento. Un segundo elemento son las experiencias de vida que te ayuden siempre a tener cuestiones de innovación. Digamos que ese es el otro elemento fundamental. Por eso viajar, conocer nuevas cosas, aprender un nuevo idioma, son de las... ¿Qué es lo que más mataría al cerebro y a la posibilidad de aprender? La repetición de ciertas cosas. O sea, lo que a uno le enseñaron en la vida, que era lo que debía hacer, es lo que hoy en día te enseñan que es lo que uno no debe hacer, es tener demasiadas regularidades. La regularización mata la capacidad creadora, mata la capacidad de aprender. Así es que usted, si se siente feliz con que un niño repita cosas, lo que usted está haciendo por un lado es estandarizar una serie de conductas, pero por el otro lado está inhibiendo la posibilidad creadora y la posibilidad de aprender. Entonces se vuelve un estilo de vida. Entonces usted una cosa que hace y que la hace todos los días de la misma manera, como el viejo Kant que salía a Königsberg a dar su vuelta a los 80 años, etcétera, pues era de lo que menos él podía esperar que le ayudara para crear, ¿no? Tenía que hacer otras cosas, por eso la estética, por eso el deporte, etcétera, el aprender otro idioma, etcétera, te sirve mucho en la vida porque te abre hacia la experiencia innovadora, ¿no? Ese es un tema crítico. Bien, más comentarios, preguntas para el cierre. Ya estamos para cerrar el tiempo de seminario hoy. Hay varios comentarios de chat que los quiero leer. Voy a comenzar por los últimos. Dice Jenny, por eso es muy importante generar vínculos con los alumnos y de ahí articular con los aprendizajes. Sí, yo creo que des en cuenta la clave que está en las relaciones, porque el funcionamiento cerebral es típico de lo que pasa con el funcionamiento humano y es los funcionamientos humanos, o sea, la capacidad humana se puede medir a través del sistema de relaciones e interacciones que uno tenga.
sea, la capacidad humana se amplía o se inhibe en la medida de la capacidad para interactuar y del sistema de relaciones que uno tenga. Entonces, una vida se vuelve más compleja en la medida en que tenga sistemas de relaciones e interacciones más abundantes y de muchas naturalezas. Y entre más reducida la capacidad, por eso ustedes verán que la soledad o los sistemas que generan demasiado estrés se vuelven realmente imposibilitadores para el desarrollo del sistema nervioso y de funcionamiento cerebral. ¿Sí? Y ese es un elemento que acompaña a la vida, ser vital, abrir a las relaciones. Es un elemento muy importante. Y un asunto de fondo aquí es que más habla el cerebro por sus interacciones que por la identificación de sus partes. En el pasado se estudiaba más el cerebro por las localizaciones. Incluso hoy en día todavía se enseñan las geografías cerebrales, ¿no? Incluso con números, ¿no? Entonces el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Y todo eso sigue siendo importante, digamos, para la neuroanatomía, pero ya no para el funcionamiento cerebral y menos para la conducta humana. ¿No? Cada vez ustedes se dieron cuenta de los comentarios de Joaquín Foster sobre este tema, y es, usted no logra comprender más que si no logra entrar al sistema de interacciones de cómo nosotros somos y somos en la vida, pero lo que somos depende de las experiencias y la manera como nosotros asociamos esas experiencias a las emociones y a los aprendizajes. Creo que son de los elementos importantes. Entonces, aprender qué puede significar en ese sentido, lograr mayores posibilidades, mayores interacciones, no solamente entre alumno-maestro, sino entre alumnos, sino entre la comunidad educativa. La propiciación de mayor interacciones creo que favorece mucho más el aprendizaje. Entre más reducción de interacción, menos posibilidades hay. Y es lo que yo podría decir del comentario, y gracias, Jenny, que creo que lo captaste muy bien. Hay otro comentario que hace Marta Janet, que creo que ya salió, donde dice lo siguiente: un reto, generar interacciones humanas que reconozcan y den espacio para las emociones, de manera que por el proceso de corporalidad que tienen y el ejercicio del cerebro para leer y procesarlas, provoquemos emociones y sentimientos significativos para la vida y para los procesos de aprendizaje para la vida, no solo presente sino futura. Un abrazo. Ese es el comentario de Marta. Sí, yo creo que si no, para mí que lo importante de esta primera parte, caigamos en la cuenta del papel de las emociones que sirven no solamente para la configuración de cerebro y cómo funcionamos nosotros, sino cómo las emociones tienen un papel fundamental en el aprendizaje humano. Si nosotros no incorporamos eso dentro de las nuevas formas de ver la pedagogía, seguiremos repitiendo cuestiones que ayudan, pero que no serían tan contundentes si uno no trae a colación las emociones como un elemento más potente por demás en el campo del aprendizaje. Creo que es de los elementos centrales, ¿no? Nosotros no somos una cultura, digamos, con mayor intencionalidad para hablar del campo de las emociones. El cómo estás se traduce en respuestas muy funcionales para nosotros, pero nunca nuestra cultura está acostumbrada a pensar el cómo estás con una pregunta que puede ser vecina, que se llama ¿cómo te sientes? Eso incluso casi que a uno le molesta cuando le preguntan cómo te sientes, porque es casi un atentado contra la vida privada, ¿sí? Y a veces uno entiende que culturalmente hablando, entre más usted exprese emociones, le va peor. Esos son de los temas que culturalmente nosotros tenemos que desafiar, porque definitivamente lo que tenemos que comprender con este tipo de avances es que las emociones nos acompañan, querrámoslo o no, demostrémoslo o no. Y lo que pasa es que es por efecto cultural que lo que nosotros hacemos es esconder una emoción, cuando a veces se podría volver un facilitador enorme de campos de interacción y aprendizaje, más de lo que uno señala. Y lo mismo puede ser posibilitador de relaciones, más de lo que uno puede imaginarse. Pero culturalmente, como la emoción siempre estuvo proscrita, se vuelve un asunto sobre el cual es mejor no hablar, no tratar, no tematizar y mucho menos volverse consciente. Y creo que ese es un tema de una expectativa mayúscula
para estas nuevas culturas y estas nuevas generaciones. Yo espero con esto contribuir, por lo menos para mí, uno de los principales metas del seminario es caigan en la cuenta del papel de las emociones en la vida humana y dejemos de lidiar con ellas y más bien incorporémosla para la vida. Y lo que vamos a ver en lo siguiente es cómo eso es posible. Bien, creo que por ahora esos son los comentarios. Quizá para un comentario de cierre de parte de ustedes y cerramos para hoy con el seminario. ¿Alguien, si tiene algún comentario adicional para el cierre? No. Si no es así, entonces les agradezco mucho el tiempo. Espero que el día de hoy haya sido significativo también para ustedes para mirar otros aspectos de la neurocognición. Como ustedes se dan cuenta, es apenas una invitación mía a asomarse a la ventana de las neurociencias en temas tan profundos, ya no solamente las emociones, sino en general de cómo somos corporalmente hablando, qué traemos y cómo se ha avanzado la ciencia en términos de esos saberes tan importantes y cómo eso se puede volver un referente importante, cómo esos saberes se pueden volver un referente importante para nuestro trabajo en la educación. Les mando un abrazo y nos veremos el próximo martes. Si alguno de ustedes, nadie se ofreció para la sesión de Nussbaum, así es que por interno voy a invitar a algunos de ustedes a ver si se animan a hacer la exposición de la próxima semana con Nussbaum. Bueno, hasta el próximo martes. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos.